Muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, ya estamos aquí. Bien, os sacaréis un 10. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro siguiente vídeo explicatorio y en este vídeo vamos a seguir hablando de razones trigonométricas, ¿vale? De trigonometría. Y ahora lo que nos va a ocupar lugar es, por ejemplo, si tenemos un ángulo real, ¿vale? Cómo reducir ese ángulo al primer giro si no lo está, o si está en el primer giro, pues no vamos a hacer ya nada con él, ¿vale? Por ejemplo, si no está en el ángulo 45 grados y queremos calcular sus razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, pues ya sabemos que es raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2 y 1, ¿vale? Respectivamente. Pero si queremos calcular las razones trigonométricas del ángulo 1145 grados, pues ya aquí la cosa se nos va a complicar un poco. Entonces este método será conocido como el método de reducción de un ángulo al primer giro. Y para que entendáis la motivación de esto, tenéis que ver este vídeo hasta el final. Y dicho todo esto, vamos a dar paso al vídeo explicatorio. ¡Comenzamos! Bueno, ahora vamos a aprender un concepto ahora totalmente nuevo, ¿vale? Que este concepto no lo habéis visto, me imagino que no lo habéis visto en cursos anteriores, que va a ser la reducción de un ángulo al primer giro. Bueno, ya os he explicado en vídeos anteriores cuál es la motivación de reducir un ángulo al primer giro. Lo primero, para entender la motivación, tenemos que ver qué es lo que significa eso de reducir un ángulo al primer giro. Bueno, imaginemos que tenemos un ángulo alfa que esté en R, ¿vale? Reducir un ángulo al primer giro es llevar ese ángulo que está en R a otro ángulo, vamos a llamarle beta, que esté en el intervalo cerrado por 0 y abierto por 2π. Esto es reducir un ángulo al primer giro. Fijaos qué fácil. Ya está. Ya se habría acabado el asunto. Pero claro, esto sería ya el concepto de reducción de un ángulo al primer giro. Pero claro, la pregunta ahora que nos surge es, ¿y cómo lo haremos? Porque claro, si nos dan el seno, calcular el seno de 45 grados, pues podemos decir, bueno, 45 grados es un ángulo que se encuentra entre 0 y 360 grados, en este caso, ¿vale? 2π o 360 grados. ¿Qué va a pasar aquí? Claro, pues que el seno de 45 ya sabemos que es raíz de 2 partido por 2, ningún problema. Pero si queremos calcular ahora el seno de 1884, ya la cosa va a cambiar un poco, ¿vale? ¿Y por qué va a cambiar un poco? Pues porque, hombre, este seno nadie le va a saber, ¿vale? Vamos a reducirnos a un ángulo que a lo mejor puede que sea más sencillo, al de 1880, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues lo que va a pasar aquí es que vamos a tener que reducir 1880 al primer giro, porque es evidente que 1880 no está en el intervalo 0,360 abierto, ¿vale? Sino que 1880 será cualquier otro número real que no está aquí dentro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ya sabemos que un giro entero ¿vale? Entonces, esto es lo que se refiere a la reducción de un ángulo al primer giro. Es coger un ángulo cualquiera y meterlo en este intervalo, ¿vale? Bueno, pero ¿cómo se va a realizar esta reducción? Bueno, vamos a ver. Nosotros sabemos que un giro entero son 360 grados, ¿no? Bueno, pues vamos a coger a nuestro ángulo y lo vamos a reducir y lo vamos a dividir entre 360 grados. ¿Qué va a pasar aquí? Pues lo que vamos a tener va a ser un cociente, un ángulo cociente, bueno, un cociente y un resto, ¿vale? Obviamente, cuando restamos ángulos, el resultado va a ser otro ángulo. Entonces, el resto va a ser un ángulo, ¿vale?
¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues lo que va a pasar aquí va a ser lo siguiente. Si dividimos 1880 entre 360, lo que vamos a tener es que 1880 se va a poder poner como el cociente por 360 más el resto. Amigos míos. Pero si yo ahora quiero calcular el seno de 1880, yo tengo que calcular el seno de c por 360 más el resto. ¿Vale? ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Digo, bueno, pues ahora lo que vamos a tener aquí va a ser el seno de r coseno de c por 360 grados. Más. Y luego lo que vamos a tener aquí será el coseno de r por el seno de ¿quién? Por el seno de c por 360 grados. Bueno, esto se verá en las ecuaciones trigonométricas, ¿vale? Sabemos que el seno de 360 es 0, pero cualquiera de sus múltiplos, pero el seno de cualquiera de los múltiplos de 360 también va a ser 0, porque lo que estamos haciendo es hacer tantos giros como queramos. Entonces el seno de 360 es 0, luego cualquiera de sus giros también. Perfecto. Y el coseno de 360, el coseno de 0 es 1. El coseno de 360 es el coseno de 1 por 360. El coseno de 720 es el coseno de 2 por 360. El coseno de 1080 es el coseno de 3 por 360. Es decir, el coseno de una constante, ojo, entera por 360, esto va a ser 1. ¿Y qué es lo que nos está quedando aquí? Que el seno de 1880 va a ser justamente el seno del ángulo recto. Más generalmente todavía, si nosotros tenemos un ángulo alfa y lo queremos reducir al primer giro, lo que vamos a hacer normalmente será coger ese ángulo y dividirlo entre 360. Si yo quiero calcular el seno de alfa, pues lo que voy a calcular será justamente el seno de beta por 360 grados más el ángulo recto. Pero aquí es donde voy a aplicar yo ahora la fórmula del seno de la suma. Que esto va a ser el seno de beta por 360 por el coseno de r más el coseno de beta por 360, ¿vale? Por el seno de r. ¿Vale? El seno de 360 de cualquiera de sus múltiplos enteros es 0. Y el coseno de 360 de todos sus múltiplos es 1. Entonces lo que nos vuelve a quedar aquí es el seno del ángulo R. ¿Vale? Dicho de otra manera, esta división es una división entera. Es decir, el cociente nos tiene que quedar un número entero. Porque lo que sabemos es que el seno de un múltiplo entero de 360 es el mismo que el seno de 360, que eso es 0. ¿Vale? Y por lo tanto se va a cumplir esto. Pero es que también se cumple diabólicamente que el coseno de alfa será el coseno de beta por 360 más el ángulo recto. ¿Vale? Si aplicamos aquí ahora las fórmulas del coseno de la suma, lo que vamos a tener va a ser el coseno de beta por 360 por el coseno del resto menos el seno de beta por 360 por el seno del resto. Pero es que el seno de un múltiplo entero de 360 y el de 360, pues es 0. Pero es que el coseno de cualquiera de los múltiplos de 360, pues es 1. Y entonces, calcular el coseno de un ángulo es calcular el coseno del ángulo resto. Es decir, hacemos esta división entera y el seno de 1880 será el seno del resto. ¿Vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues me comprobáis también que en este caso, para la tangente de alfa, se va a tener, bueno,
si no lo compruebo yo, ¿vale? Pero se va a tener esto. ¿Vale? ¿Y esto quién es? Pues esto ya habíamos dicho que era el seno del ángulo recto partido por el coseno del ángulo recto. Cuando pongo esta O bajo una línea, o sea, sobre una línea a R, eso significa que son grados. Pero es que esto es la tangente del ángulo recto. Pero ojo, la condición necesaria es que beta tiene que ser un número entero. Es decir, este número tiene que ser un número entero, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser la división entera. Luego, si vamos a hacer la división entera, es muy susceptible de que tengamos como resto un ángulo que sea distinto de 0. Claro, si son múltiplos de 360, pues automáticamente el resto nos va a quedar como ángulo 0. Pero, por ejemplo, en el caso de 1880, si lo dividimos entre 360, vamos a hacer la división. ¿Esto a qué nos cabe? Pues esto nos cabe a 5, ¿no? 5 por 0 es 0, 0, 0, 6 por 5, 30, el 38, 8... ¿Vale? Me llevo 3, 3 por 5, 15, al 8, 0. ¿Hay que seguir? No, porque la división es entera. ¿Vale? Entonces aquí se termina. Esto significa que para construir el ángulo 1880 hemos tenido que dar 5 vueltas a la circunferencia goniométrica y aún así nos sigue sobrando 80 grados. Bueno, pues entonces 1880 se escribe como 5 por 360 más 80 grados. Es decir, el ángulo recto es 80 grados. Es decir, que el seno de 1880 es el seno de 80. Esto ya aquí, o sea, 1880 reducido al primer giro, y se pone así, con una chiribita arriba del igual, es equivalente al ángulo 80 grados. ¿Vale? Esta es la reducción del primer giro. La reducción del primer cuadrante es calcular en el primer cuadrante, en el primer giro, las relaciones trigonométricas de esos ángulos que teníamos de partida. ¿Vale? Y luego lo que tenemos aquí es justamente, ¿cuál? El seno de 80, pues será lo que sea, que es el seno, por ejemplo, de 45 más 35, ¿vale? Y se aplica ahí las relaciones oportunas, ¿vale? Bueno, pues esto ya está, ¿vale? Esto va a ser un número que no va a ser exacto, ¿vale? Va a ser un número entre menos 1 y 1. ¿Visto? Bueno, pues ya está. Así es como se calcula el seno. ¿El coseno? Pues el coseno de 1880, pues es el coseno de 80, que también que es el coseno de 45 más 35. Y luego la tangente de 1880 será la tangente de 80. ¿Vale? Que será la tangente de 45 más 35 de nuevo, ¿vale? Bueno, pues esto se tiene así, ¿vale? Lo único que hemos tenido que hacer una división entera. Las divisiones enteras las venís sabiendo desde quinto de primaria. Si no me sabéis calcular una división entera, es decir, en el cual el cociente tiene que ser un número entero, porque en los múltiplos de 360, múltiplos enteros, es decir, este número tiene que ser entero, el seno de 360 y de sus múltiplos y el coseno de 360 y de sus múltiplos son respectivamente 0 y 1, ¿vale? Bueno, la pregunta es, no hemos coincidido con ningún caso hasta ahora. Os voy a dejar esta pregunta en el aire, ¿vale? Si no sabéis la respuesta, me lo dejáis, ¿vale? ¿Puede ser que se cumpla a la vez que el seno de un ángulo alfa... O sea, ¿puede existir algún ángulo en el cual el seno de alfa sea igual al coseno de alfa que sea igual a 0? Os lo dejo como pregunta, ¿vale? Este caso no ha salido todavía. A lo mejor puede existir o a lo mejor no, ¿vale? Bueno, pista. Siempre se cumple que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es 1. Blanco y en botella leche. Os lo voy a resolver ya. Si el seno de alfa fuera 0, el seno cuadrado de alfa también es 0, porque 0 al cuadrado es 0. Y si el coseno de alfa es también 0, el coseno cuadrado de alfa sería 0. Entonces esta suma sería 0. ¿0 puede ser igual a 1? No. Entonces no puede existir ningún ángulo para el cual se cumpla que el seno de alfa y el coseno de alfa sea igual y de hecho igual a 0. ¿Vale?
Entonces, si tenemos alguna ecuación trigonométrica de esta manera, que sepáis que no va a existir ninguna solución, porque violaría este concepto que tenemos ahí. Pero es que tampoco puede ocurrir a la vez ni que sea cero, ni que las razones trigonométricas sean no iguales, pero voy a decir que seno de alfa y coseno de alfa tomen los extremos de intervalo menos 1, 1 al mismo tiempo. Es decir, no puede ocurrir que el seno de alfa y el coseno de alfa a la vez sea menos 1, o que el seno de alfa y el coseno de alfa sea 1, ¿vale? Por esto mismo. Pero en vez de ser 0, sería 2, ¿vale? Porque menos 1 al cuadrado y 1 al cuadrado pues es 1, y 1 más 1 es 2. Ya está, ¿vale? Bueno, pues esto ya estaría, ¿vale? Entonces, os voy a proponer unos ejercicios, ¿vale? ¿Qué va a ser? Que os voy a poner 4 ángulos aquí, ¿vale? Y a estos ángulos me les tenéis que reducir al primer giro y al primer cuadrante. Bueno, el ángulo 1080, el ángulo 1440, el ángulo 135 y el ángulo 359. Reducir al primer giro es llevar ese ángulo a un ángulo que esté comprendido entre 0 y 360 grados si estamos hablando de grados sexagesimales. Si estamos hablando de ángulos medidos en radianes, será entre 0 y 2pi, ¿vale? Bueno, pues quiero que me reduzcáis, por favor, estos ángulos al primer giro y al primer cuadrante. Claro, si un ángulo está reducido al primer giro, pues automáticamente me decís, este ángulo está reducido al primer giro. Y ya está, ¿vale? Claro, pista. Para saber si un ángulo está reducido al primer giro o no, nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Si la diferencia de alfa menos 360 es menor estricto que 0, entonces se puede asegurar que alfa está en el primer giro. Eso es muy sencillo. Si alfa menos 360 es menor que 0, es porque el ángulo alfa es menor que 360. Pero si alfa es mayor que 0 también, pues entonces alfa está entre 0 y 360. 0 abierto, perdón, 0 cerrado y 360 abierto. Esa es la definición de reducir un ángulo al primer giro. Se acabó. ¿Vale? Bueno. Otra idea, otra cosa. Si alfa es menor que 0, 360 más alfa está en el primer giro. Sea el ángulo que cojáis aquí, si ese ángulo es negativo y le sumamos 360, ese ángulo también estará reducido al primer giro. Es decir, está en el primer giro. El ángulo menos 3 grados, que será otro que os pongo aquí, el ángulo menos 3 grados o el menos 7 grados, este ángulo no está reducido al primer giro. Pero este sí. De hecho, este es 357. ¿Vale? Y 357 sí que está reducido al primer giro, porque no es 360, ¿vale? O un ángulo mayor que 360, ¿vale? Bueno, pues la reducción de un ángulo al primer giro y al primer cuadrante esta. Bueno, si los ángulos están reducidos al primer giro aquí, quiero que me calculéis aún así las razones trigonométricas seno, coseno y tangente, ¿vale? Bueno, pues esto lo damos por finalizado, ¿vale? Y nos vamos a pasar ahora sí a las ecuaciones trigonométricas. Ahora vamos a hacer algo nuevo también aquí, ¿vale?
Bueno, pues ya hemos dado por concluido el vídeo de la reducción de un ángulo al primer giro y el cálculo de ese ángulo girado en el primer cuadrante, ¿vale? De las razones trigonométricas en el primer cuadrante. ¿Qué quiere decir entonces reducir un ángulo al primer giro? Pues pasar de un ángulo que en principio le estamos cogiendo real, ¿vale? Cualquier número real, y le estamos reduciendo al primer giro, es decir, a un ángulo que se encuentra solamente entre 0 y 2pi si se prefiere hablar de radianes, o si se prefiere hablar de grados sexagesimales, pues entre 0 y 360 grados. Pero ya sabemos que el ángulo 360 grados ya está reducido al primer giro. ¿Esto qué quiere decir? Que el ángulo en primer giro va desde 0 grados hasta 359. Pero si lo miramos en sentido negativo, el ángulo -1 tampoco está reducido al primer giro, ¿vale? Entonces ya sabéis que si tenemos un ángulo opuesto, ¿vale? Un ángulo que sea menor que 0, pues ya sabéis que si lo sumamos o bien 360 grados o bien un múltiplo de 360 grados, no tiene por qué ser un múltiplo de no tiene por qué ser 360 grados, puede ser un múltiplo de 360 grados, pues que sepáis que ese ángulo ya está reducido o bien al primer giro o bien al giro K, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates.